mañana vamos a estar viendo un tema a propósito del Día del Padre que he titulado Un Padre conforme al corazón de Dios. Un Padre conforme al corazón de Dios. Debemos de saber que en la Biblia Dios se revela a sí mismo como un Padre, como un Padre. Esto es maravilloso, porque no solamente Él se revela como el creador del universo y de todas las cosas, no solamente se revela como el juez justo y soberano, no solo se revela como el Salvador de quienes confíen en Él y en su Hijo Jesucristo, sino que también Él se revela como un Padre. En el Antiguo Testamento el Señor se presenta como el Padre de la nación de Israel. Él prometió reunir a su nación, restaurar a su nación, cuidar a su nación, y esto ocurrirá en los próximos años. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9, Jeremías 31, 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Está hablando el Señor. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31, 9. Efraín es otro título para la nación de Israel. Y aquí el Señor dice: Efraín es mi primogénito, soy el padre de Israel. En otro pasaje, Éxodo 4, versículo 22, Dios le dijo a Moisés: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Una faceta más del amor de Dios como Padre es el que se compadece de quienes le temen. Dios tiene misericordia y se compadece de aquellos que lo consideran en sus caminos, de aquellos que le temen. Dice el Salmo 103, versículo 13, Salmo 103, 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. También Dios es misericordioso porque cuida a los más desprotegidos como Padre. En el Salmo 65, versículo 8, la Biblia dice que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Si hay alguien huérfano que confía en el Señor, esa persona quizá estará huérfano de padre o de madre aquí en la tierra, pero el Señor es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Además, el Señor es un Padre que pide obediencia, no porque Él exija obediencia como si fuera un padre exigente que está a punto de castigarnos cuando lo desobedecemos, sino que Él pide obediencia por el bien de sus hijos, por el bien de nosotros. Jeremías 3, versículo 19 dice: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. No os apartaréis en pos de mí. Todos estos pasajes que acabo de mencionar se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora voy a explicar un poco acerca del Nuevo Testamento y cómo Dios también se revela como Padre allí. El Señor Jesucristo reveló a sus discípulos que su propio Padre era también Padre de todos los que creyesen en Él, sin importar su nacionalidad o procedencia. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Él también nos enseña que nosotros somos hijos de Dios cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Mateo 5, 16, el Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, a su Padre que está en los cielos. Y esta es una enseñanza maravillosa, porque si Jesucristo tiene a su Padre y su Padre es también el nuestro, eso nos convierte en hermanos menores del Señor Jesucristo. Dile a la persona a tu lado, dile: tienes un hermano menor.
Y si tú estás sorprendido, dile, pues no sabía que lo tenía. Pues sí, si tú eres creyente, tienes un hermano mayor. ¿Cuál es tu hermano mayor? El Señor Jesucristo. Nosotros somos sus hermanos menores. Jesús le enseñó a sus discípulos a emplear la forma aramea Abba, A-B-B-A. Es una palabra aramea, la cual se aproxima a nuestra palabra Padre amado. Padre amado, para dirigirse a nuestro Padre celestial. Entonces no solamente nos acercamos a Dios y le decimos Padre o Padre mío, sino que podemos decirle Abba, Padre. Es una relación mucho más íntima, mucho más cercana, que significa Padre amado, Padre amado. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en la preciosa oración de Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Véala ahí en su Biblia. Vamos a orar por un momento esta hermosísima oración. Es interesante que los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a caminar en el agua. Señor, enséñanos a echar fuera los demonios. Enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Nunca le pidieron esto. Pero los discípulos sí le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y en Mateo 6, versículo 9, léalo conmigo. El Señor Jesucristo dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre, hermanos. Y hoy, aquí en el mundo, celebramos el Día del Padre. Así que el principal, el Padre más importante, el más precioso, el más hermoso, el que es inmutable, el que es inmortal, el que es omnipotente, el que es omnipresente, el que es justo y celoso, merece recibir la gloria y la honra en este día y todos los días del año. ¿No es verdad? Vamos a aprender a continuación, ahora aquí dentro de la comunidad de la iglesia, cómo ser mejores padres. A los que somos papás debemos aprender estos principios imitando el ejemplo de Dios. Pero antes de enseñar estos principios, es importante considerar que cuando los padres y también las mamás reciben un hijo, cuando nace un pequeñito o cuando adoptas a un hijo, debes de comprender que ese hijo, sea natural, que nazca del vientre de la madre, o sea adoptivo, ese hijo proviene de parte de Dios. Proviene de parte de Dios. Y no es accidente, no es casualidad que el Señor haya preparado a ese hijito o a esa hijita para venir a vivir a tu familia. Es exactamente el hijo que Dios diseñó y preparó para tu familia. Amén. Recordemos que nuestros hijos no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios. Hace un momento se pusieron de pie varios varones que son padres aquí en la iglesia de Acapulco. Quiero recordarte a ti y a tu esposa que tus hijos no son tuyos. Tus hijos le pertenecen a Dios. Y vamos a demostrarlo con la Biblia. Génesis capítulo 33, versículo del 1 al 5. Génesis 33, del 1 al 5. Aquí es el famoso pasaje cuando Jacob se encuentra con Esaú. ¿Recuerdan que estaban peleados a muerte porque Jacob le había robado la primogenitura a Esaú? ¿Se acuerdan? Y aquí Jacob está un poco temeroso porque está a punto de encontrar a su hermano Esaú. Y dice así Génesis 33 del 1 al 5. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él.
Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. En vez de una reacción violenta de Esaú, en vez de que sacaran la espada y comenzaran a pelear, Esaú ya lo había perdonado con anticipación a su hermano Jacob. Se abrazaron, Esaú se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Versículo 5. Y alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres, ¿y a quiénes? Y a los niños. Y dijo: ¿quiénes son estos? Porque Jacob tenía un montonal de huerquitos. 12 chamaquitos tenía. Y Dina además una niña. Ese Jacob, tremendo, ¿verdad? Imagínense, 12 chamacos. Ok, ¿quiénes son estos?, le dijo Esaú. Y Jacob respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿De quiénes eran los niños? De Dios. Los niños son de Dios. Los jóvenes, los hijos, los nietos le pertenecen al Señor. Amén. Después de considerar esta importante verdad, quiero enseñarles a continuación 4 fundamentos que el Señor nos quiere dar esta mañana a quienes somos papás, para que obedezcamos por imitación estos 4 fundamentos. Cada uno de estos 4 fundamentos que voy a mencionar son características de Dios como Padre hacia nosotros. De la misma manera, si Dios nos ha dado estos fundamentos, es para que nosotros los demos a nuestros hijos. ¿De acuerdo, papás? Y también mamás, de una vez las incluyo. Primer fundamento, apunten. Este es el fundamento del amor, del amor. El amor de Dios para con su amada hija Israel es un amor eterno, un amor precioso, un amor sacrificial. El Señor no adoptó a la nación de Israel para maltratarla o para insultarla. No. El Señor adoptó a la nación de Israel para amarla. Así dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Está hablando la nación de Israel. La nación de Israel dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno amó Dios a la nación de Israel. Y este amor de Dios no solamente ha sido con palabras, sino que se ha expresado de muchas formas, con muchas acciones, El Señor condujo a la nación de Israel a salvación. El Señor les envió al Mesías, les envió a Cristo. Cristo murió en la cruz por la nación de Israel, pero lamentablemente la nación de Israel rechazó a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros, papás, imitar este primer fundamento del amor que Dios nos ha dado? Amando a nuestros hijos, conduciéndolos al Señor Jesucristo. Y esto lo debemos hacer enseñando a nuestros hijos a orar todos los días. Apúntalo. A orar todos los días desde que son muy pequeñitos. Si ya son adolescentes, también debemos enseñarlos a orar. Si son jóvenes ya de 16, 18, 20, 25, 30 y siguen viviendo contigo en tu casa, debes conducirlos a Cristo a través de la oración. Este es uno de los actos de amor más grande que un padre pueda hacer por su hijo. Por supuesto, los padres debemos ser ejemplo de oración para nuestros hijos. Quien ora y enseña a su hijo o a su hija a orar desde pequeñito, lo ama profundamente. Pero el padre que no ora,
que no enseña a sus hijos a orar es porque no los ama en realidad. El padre que le dice: mijito, ora, hijita, debes aprender a orar, te voy a llevar a la iglesia ahí para que la pastora Yoli te enseñe a orar, mijita. Qué bueno que podamos traerlos a la iglesia, a la escuela dominical. Claro, aquí los vamos a enseñar, pero no es la función de nosotros enseñar a orar a tus pequeños. Es la responsabilidad tuya, papá, enseñarlos a orar. Si tú les dices: mijito, debes orar, pero a ti nunca te ven orando, entonces no van a aprender a orar. Debes enseñarles con el ejemplo. Recordemos que la oración de un niño es poderosa en las manos del Señor. La oración de un niño es algo precioso, es algo maravilloso. ¿Y quién le va a enseñar a orar a ese niño? Tu papá, tu mamá. Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14. Mateo 19, 13 y 14 dice que le fueron presentados unos niños al Señor Jesucristo para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de oración por los niños. Él oró por los niños, bendijo a los niños, y eso también debemos de hacerlo nosotros como padres. En segundo lugar, este amor de Dios se expresa en el sentido de que los padres debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El padre debe de tomar un buen tiempo para instruir a sus hijos en el conocimiento y obediencia de la palabra de Dios todos los días. ¿Cuándo? Nada más los sábados, pastor. No, todos los días. Todos los días, no importa la edad que tenga tu pequeñito o tu joven o tu adolescente, mientras viva bajo tu techo o esté bajo tu autoridad, debes instruirlo todos los días, todas las noches, en la lectura, la meditación, la memorización y la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Uno de los actos más grandes de amor de un padre por sus hijos es instruirlo en la lectura, meditación, memorización y obediencia a la palabra de Dios. Así lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Apúntenlo, Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú instruyes a tu pequeño en la palabra del Señor, cuando tenga una crisis a los 28 años, a los 40 años, a los 80 años de edad, se va a acordar: mi papá, mi mamá me instruían en la palabra de Dios. Debo regresar al camino del Señor Jesucristo. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, Deuteronomio 6 del 4 al 8, se nos da un mandamiento muy importante a los padres. Deuteronomio 6, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Si ya lo encontraste en tu Biblia, por favor acompáñame en esta lectura. Dice así Deuteronomio 6, versículo 4: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es en hebreo. Es lo único que me sé en hebreo, no piensen que yo hablo hebreo. Ahora vamos a decirlo en español, versículo 4, ¿qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas ¿dónde? Estando en tu casa y andando por el camino. ¿Cuándo? Al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Este mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 8, les soy muy franco, muy sincero, casi nadie lo obedece. Muy pocas familias lo obedecen así como está escrito, en el sentido de que cuando amanezca,
amanezcamos con la palabra de Dios. Cuando nos vayamos a dormir, la palabra de Dios. Cuando estemos en casa, un salmo, un proverbio, un versículo, un capítulo, con la familia, con los pequeños, con los adolescentes. Cuando salgamos de vacaciones, la palabra de Dios. Cuando andemos en el automóvil, la palabra de Dios. Si tan solo obedeciéramos este mandamiento de Deuteronomio 6 del 4 al 8, nuestras familias serían muy distintas, ¿no es verdad? Y en tercer lugar, respecto al amor, los padres deben dirigir a sus hijos en la obediencia al Señor. Quien ama a sus hijos los lleva a la obediencia a la palabra de Dios siempre. El padre debe ser ejemplo para sus hijos de obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres amar a tus hijos? ¿Quieres bendecir a tus hijos? Obedece la palabra del Señor. Si ellos te ven a ti obedeciendo la palabra, ellos la van a obedecer. Si ellos te ven a ti amando la palabra de Dios, que tú eres un amante de Dios y de su palabra, ellos van a querer también amar a Dios y amar la palabra de Dios. Este es uno de los actos más profundos de amor que un padre pueda tener para con sus hijos: enseñarlos a obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 verso del 1 al 4, Efesios 6 del 1 al 4 dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Enseñar a nuestros hijos a obedecer es uno de los actos más grandes de amor que podamos dejarles en esta vida. Porque si aprenden a obedecer a papá y a mamá, aprenderán a obedecer a Dios. Y si aprenden a obedecer a Dios, tendrán larga vida sobre la tierra. Es una promesa que está ahí escrita en el versículo 3 de Efesios capítulo 6. Entonces llegarán a los 80 años, a los 90, muchos a los 95, y se preguntarán: ¿por qué llegaron a esta edad tan avanzada? Porque honraste a tus padres, porque honraste a Dios. Amén. Ese fue el primer fundamento que estamos aprendiendo esta mañana para poder amar a nuestros hijos como padres. Fue el fundamento del amor. Amén. Vamos a un segundo fundamento que aprendemos en la palabra de Dios también. Y este segundo fundamento es el fundamento de la bendición. Digan conmigo: bendición. Dios es un Dios que nos bendice. Él nos ha dado toda clase de bendiciones, ya nos las ha entregado a los que creemos en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios el Padre nos ama tanto, hermanos, que nos ha bendecido de todas las formas posibles en las que un ser humano puede ser bendecido. Nuestro Padre ya nos ha bendecido. Fíjate todas sus bendiciones. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz, Él llevó nuestros pecados porque Dios quería perdonarnos. Nos bendijo a través del perdón. No solamente eso, sino que también nos adoptó como hijos. Nos dio un destino eterno con Él en el cielo. Nos dio salvación, nos dio vida, nos dio salud, nos dio una familia, aire para respirar, toda clase de bendiciones. Y todas ellas son gratuitas además. Gratuitas. Dios nos ha bendecido de muchas formas. Todas las bendiciones que tenemos, todo lo que tenemos en esta vida es por la gracia y la bendición del Señor. ¿Cuántos están contentos por la bendición del Señor esta mañana? También como padres debemos imitar el ejemplo de Dios, ¿no es verdad?
y debemos bendecir a nuestros hijos. Aprender a bendecir a tu hija, a tu hijo. No importa la edad que tengan, si son bebitos recién nacidos o vienen en camino, están en el vientre, o si son niños de 4, de 8, de 15, de 30, de 50 años de edad. Debemos aprender a bendecirlos. Uno de los más grandes ejemplos de bendición de un padre a sus hijos en la Biblia lo encontramos en el pasaje de Génesis capítulo 48, versículo 14 al 16. Cuando Jacob tomó a sus hijos, mandó llamar a los 12, porque Jacob ya estaba a punto de morir. Ya se iba Jacob con el Señor, y entonces dio la instrucción: tráiganme por favor a mis 12 chamacos, quiero bendecirlos. Vamos a leer un fragmento de Génesis 48, versículo 14 al 16. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, pero el otro jovencito, Efraín, de ahí vendría la nación de Israel. Versículo 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Si tú sigues leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta que Jacob los abrazó, que Jacob los besó y les dio palabras de bendición como las que acabo de leer ahí en Génesis capítulo 48. Papás, tenemos que aprender mucho de esto. Debemos aprender a bendecir a nuestros hijos dándoles un toque de amor, un toque con significado. Un abrazo, un beso. Ponga sus manos de usted en la cabeza de sus pequeños y ore por ellos y dele palabras de bendición. Un toque con amor es una de las más grandes muestras de bendición y de amor que le podemos dar a un niño, a un jovencito, a una niña, a una jovencita. Debemos aprender a pasar tiempo con ellos, escucharlos, tener una amistad con ellos y abrazarlos y besarles sus cabecitas y poner nuestras manos. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Hay algunas familias que tienen una costumbre que a mí me gusta mucho, porque viene el joven, el jovencito, el hijo ya de 16, 18 años. Hola papá, ¿cómo está? Y le da un beso al papá y el papá le da su beso a su hijo. Qué hermoso, qué bonito. Y luego el joven ya es de 35, 40, 50 años. Ya el viejo ya tiene sus 70, 80. Y el hijo llega: ¿cómo está papá? Qué bonita costumbre. Pero hay muchos papás que les cuesta trabajo esto, porque tú no recibiste esa bendición cuando tú eras bebé, cuando eras niño, cuando eras chico. Quizá vienes de una familia complicada donde papá era muy duro, o papá se fue de la casa, o papá nos maltrataba, o eran puras groserías en la casa, pura violencia, puras palabras de maldición, y así tú creciste, y así eres tú, así te enseñaron a ti. Entonces cuando tú tuviste a tus hijitos, o quizá tienes ahorita niños pequeños, adolescentes, tú eres igual. Sáquese para allá, chamaco, qué beso ni qué nada. Y ni un abrazo, ni una palabra de bendición. A veces es todo lo contrario: palabras de maldición, palabras de insulto, palabras de rechazo. Y yo quiero decirte algo: si ese es tu caso, el Señor quiere sanarte, porque el Señor es tu Padre y el Señor sí te ha abrazado y se ha acercado a ti, te ha bendecido de todas las formas posibles. Así que dejemos atrás esas ideas, esos paradigmas de que así yo crecí y así era en mi casa, y ni modo, yo así soy. Un día platicando con un papá de este tipo me decía: es que pastor, yo así soy, yo soy mal hablado y así me educaron en casa y a mí no me importa y así soy yo.
Y le dije, pero ¿ya recibió usted a Cristo, hermano? Sí, ya lo recibí. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces yo le dije, hermano, te equivocas. La Biblia no dice que así seas tú. Esa es una idea equivocada que tú tienes. La Biblia dice que tú tienes que ser como Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces tú no eres así como tú dices ser. Tú eres como Cristo. Debes acercarte a ser como Cristo. Y Cristo siempre, siempre nos ha bendecido. ¿Cuándo nos ha maltratado el Señor Jesús, hermanos? ¿Cuándo desde que tú conoces a Jesús te ha ofendido? ¿Te ha tratado con dureza, así, con rechazo? ¿Cuándo? ¿Cómo te ha tratado el Señor Jesucristo? ¿Cómo te ha tratado el Padre Celestial desde que lo conoces? A ver, pregúntale a la persona a tu lado, ¿cómo te ha tratado? Y tú contéstale, ¿cómo te ha tratado? Con infinito amor y misericordia, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué tú maltratas a tus chamacos? ¿O a la señora? Les voy a dar aquí una declaración de bendición hacia nuestros hijos. Si ahí tienes a tu hijo junto a ti, puedes hacerlo. Muchos están en la dominical, no importa. Pero dice así: hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tu vida es preciosa, es valiosa. Le doy gracias a Dios por haberte enviado a mi vida. Tu vida le pertenece a Dios y Él cumplirá su propósito en ti y crecerás hasta convertirte en un árbol plantado junto a un río de aguas de vida eterna. Hijo, tú vas a dar fruto a su tiempo. Tu hoja no caerá. Todo lo que hagas prosperará, hijo, en el nombre de Jesús. Hijito, hijita, eres hermosa, eres inteligente, eres preciosa. Y lograrás todo lo que te propongas en esta vida siempre y cuando pongas tus planes en las manos del Señor. Hijo, hija, te amo. Eres valioso, valiosa para Dios y también para nosotros. Tú habitarás todos los días en la casa del Señor, bajo la sombra del Altísimo. Aprenderás a orar, aprenderás a amar la palabra de Dios. Y cuando vengan vientos y tempestades a tu vida, el Señor te ayudará siempre a permanecer firme. Hijito, hijita, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y si por el fuego no te quemarás, porque el Señor estará contigo todos los días. Hijito, hijita, te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y le das un fuerte abrazo y le das un besito así bien fuerte en sus mejillas, aunque sea un chamaco de 35. Gloria a Dios. Bendecir, bendecir, un toque con significado, palabras de bendición. Tercer fundamento para aprender a ser mejores padres. Tercer fundamento se llama provisión. Digan conmigo, provisión. Quiero hacerles una pregunta. ¿Te ha provisto Dios desde el día que lo conoces y aún antes de que lo conocieras de todo lo que has necesitado hasta el día de hoy? Levanten la mano a todos los que el Señor les ha provisto todo lo que has necesitado. ¿Sí? Amén. Entonces dale un aplauso de gloria a Él, porque Él es el responsable de esa provisión. ¿Cómo somos a veces tan necios, verdad? Los seres humanos, especialmente los cristianos. No, pastor, es que yo quiero esto, quiero aquello. Y no estoy conforme con mi negocio, quiero 2 negocios. No estoy conforme con mi casa, ahora quiero 2, quiero 3 casas. Dios me dio una bicicleta, quiero una moto. Ya te dio la moto, quiero un bochito. Ya te dio el bochito, quiero otro carro más grande. Ahora quiero 2 carros. Y somos insaciables, así es nuestra naturaleza ególatra. Pero el Señor Jesucristo ha provisto todo lo que hemos necesitado. Él nos ha dado un espíritu, un alma, un cuerpo. Nos ha dado aire, agua, comida, vestido, un lugar donde vivir. Dios nos ha provisto de dones, de talentos para trabajar en la iglesia. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Dios nos ha provisto de todo lo que hemos necesitado. ¿No es verdad? Porque Él es el proveedor. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. El Señor Jesucristo nos está hablando en este momento. ¿Estás dispuesta a oír su voz? ¿Estás dispuesto? Digan amén. Muy bien, dice así: no te afanes.
no te angusties diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas: la comida, la bebida, el vestido, el dinero. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Ojo, no lo que quieres, no lo que anhelas en tu corazón torcido. Dios sabe lo que necesitas y Dios siempre te lo dará. Entonces, ya no estemos afanados por la comida, por el vestido, por el dinero, por la provisión. Mejor dediquémonos a buscar el reino de Dios. Versículo 33, muy famoso, díganlo en voz alta conmigo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitemos nos será añadido. Así como el Señor nos ha provisto de todo lo que hemos necesitado para vivir hasta el día de hoy, también quienes somos padres debemos proveer ¿qué? Todo lo necesario para que nuestros hijos puedan desarrollarse física, mental, espiritualmente. Todo lo necesario para ellos. Amén. Lo mejor que podamos darles para su desarrollo físico, mental y espiritual. No seamos como aquel papá, ¿verdad? Que el chamaquito llega de 7 años: papi, quiero aprender a tocar el violín. Sí, mijito, voy a orar por ti. Señor, ayúdalo a aprender violín. Papi, méteme a clases de violín. Voy a orar por ti, mijito. Ahorita no te voy a meter a clases, pero voy a estar orando por ti. Papi, cómprame un violín. Y nunca ni le compraste el violín, ni le pagaste las clases, ni le conseguiste al maestro. Pero eso sí, oraste por él. La fe sin obras, ¿qué? 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15. 2 Corintios 12, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no quiero ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No quiero su dinero, sino los quiero a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Quién es el que debe proveerle a quién? ¿Los padres a los hijos o los hijos a los padres? Los padres a los hijos, desde luego, cuando son pequeños, cuando son chiquitos, hasta la edad en la que ya sean independientes. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad de estar con nuestros hijos, de proveer para nuestros hijos, de comprar lo que sea necesario económicamente y sobre todo proveerles la palabra de Dios. Es muy importante que tú comprendas este principio espiritual como padre. Hay algunos padres que lamentablemente se han burlado de Dios y de sus esposas cometiendo adulterio. Dice Proverbios 6:32: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y tal vez tú cometiste este pecado terrible y tienes por ahí un bebé, tienes por ahí una hijita, tienes por ahí 2 chamacos, ¿verdad? Y te estás desentendiendo de ellos. Eso no es correcto. Si tú cometiste este error, o te casaste y luego te separaste, te divorciaste, te volviste a casar, y entonces ya te desentiendes de la familia anterior, de los 4 chamaquitos anteriores, eso no es correcto. Tú debes proveer para tus hijos, como tú los hayas tenido, bajo las circunstancias que los hayas tenido, debes de ser proveedor para ellos. Otros papás, muy común aquí en México, en nuestro país, se van a Estados Unidos. Ahí nos vemos, vieja. Me voy para California para mandarte tus dólares. Me voy a Texas, a Oklahoma, a Norte Carolina, dicen, ¿eh? Carolina del Norte. Y allá se van, y allá están años y años y mandan algunos dólares. Eso no es correcto. Dios no te mandó jamás a abandonar tu casa y abandonar tu familia. Tú te quedas en el país donde Dios te puso, y aquí en este país Dios te va a proveer. Y si te vas a otro lugar, te tienes que ir legalmente. Si te ofrecieron trabajo en Monterrey, jalas con toda la familia, con tu esposa y con tus 9 chamaquitos. Órale, vámonos para Monterrey. Pero todos juntos bajo el mismo techo, con la bendición del Señor.
Tú no te vas a otro país de forma ilegal. Eso es un pecado grave a los ojos de Dios. Cuarto fundamento para terminar la conferencia. Este cuarto fundamento para imitar a Dios y ayudar a nuestros hijos es el fundamento de la disciplina. Digan conmigo, disciplina. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Sí o no? Levanta la mano y dice: sí, pastor, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ok, te tengo una noticia. El Señor te va a disciplinar. Levanten la mano todos los que hemos sido disciplinados ya por el Señor de alguna o de otra forma. Es la confirmación que sí eres hijo. Mira, ya hasta brincaron los de la consola. Sí, pastor, sí. El Señor nos ha disciplinado de muchas formas, ¿verdad? Y a veces a través de ciertas circunstancias sentimos esa disciplina. Hijo, no te voy a permitir ya caer en ese pecado en el que estás cayendo. Ya le paras, hijo. Primera llamada de atención. Señor, ¿esto viene de ti? Sí, viene de mi hijo. Un hermano hace años se fue de la iglesia bien rebelde. No, ya no estoy de acuerdo, me voy, aquí no hay amor. Y quien se empezó a quejar de todo el mundo en la iglesia y se fue. Y a las 2-3 semanas agarró la autopista México-Querétaro en su camioneta. Tuvo un accidente, se volteó la camioneta, fue pérdida total, se destrozó su camioneta y él salió caminando. Y cuando salió así de la camioneta y la vio destrozada, deshecha, dijo: Señor, ¿esto viene de ti? Ay, papacito, pues ¿de quién más va a venir? Perdóname, Señor, he sido un rebelde, Señor. Estuve murmurando de mis pastores de la iglesia. Y regresó a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? No, el Señor ya me habló, ya me disciplinó. Gloria a Dios. De la misma manera, los papás debemos aprender esta faceta del carácter de Dios. Debemos aprender a disciplinar a nuestros hijos desde pequeñitos. Hay papás que somos demasiado consentidores con nuestros hijos. Y es un problema, porque cuando los niños crecen, se convierten en niños rebeldes, groseros e irrespetuosos, y nos vamos a meter en problemas bastante graves si no aprendemos a disciplinarlos con amor. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice la Biblia, Proverbios 13, 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, si tú no corriges a tu niño, le estás diciendo: no te quiero, hijo, te aborrezco, hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si tú lo disciplinas, aunque sea difícil, aunque te cueste trabajo, aunque a veces sientas en tu corazón algo desagradable, pero le das la disciplina que él necesita, le estás diciendo: hijo, te amo, te amo. Hay otros padres que son demasiado estrictos, se van al otro extremo y castigan a sus hijos con ira, con furia, de una manera descontrolada, de una manera exagerada. Eso no es correcto tampoco. Es que el pastor dijo que te disciplinara. ¡Ah! Te le vas encima al chamaco. Oye, eso no es correcto. Te pregunto una vez más: cuando el Señor te disciplinó a ti, ¿cómo lo hizo? ¿Con amor o con furia, ira y coraje? La ira de Jehová vino sobre ti. ¿Cómo te disciplinó el Señor? ¿Cómo lo hizo? Con un gran amor. Entonces tú no tienes ningún derecho, papá, tú no tienes ningún derecho, mamá, a disciplinar a tu hijo, a tu hijita. Con furia descargas tu coraje porque estás con muchos problemas y está insoportable la niña y el chamaquito y el adolescente y el jovencito. ¡Ah! Te le vienes encima. Y unos hasta golpean a sus hijos con la mano o con un palo o con palabras. Esto no es correcto, no es correcto. Debemos disciplinar a nuestros pequeños con amor. Proverbios 23, versículo 13, dice la escritura: no rehúses corregir al muchacho,
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, un equilibrio, por favor. No seas tan blandito, por favor. El chamaquito ya destruyó todos los adornos del departamento, ya rompió todos los vidrios, ya deshojó la Biblia, está haciendo de las suyas y hasta 2, 3 groserías lo cachaste y lo sientas así, ¿verdad? Y eres de los blanditos. Ay, mijito, no seas así, chiquito. Déjame orar por ti. ¿Cómo crees? No puede ser posible. Pero tampoco vas a ser de los papás iracundos. No es posible esto, no te lo permito. Y haces un escándalo y acabas con gritos y golpes. No. ¿Qué dice aquí el Proverbio 23:13? No rehuses corregir al muchacho. Si tú lo castigas con vara, no morirá. Debes de hacerlo de forma equilibrada, en especial si son chiquitos, desde los 2, 3 añitos hasta los 11, 12 añitos que ya entran a la adolescencia. Cómprales una varita. Aquí en la librería seguramente por ahí la vas a encontrar. Te recomiendo que vayan juntos a comprarla con el chamaquito, que él la escoja, la que más le guste, la azul, la rosa, la verde. Vente, mijito, vamos a comprarla juntos. ¿Cuál es la que más te gustó? Esta, papi. Perfecto, mijito. Y entonces, fíjense la Biblia que es sabia, ¿no? La Biblia nos dice que a los niños chiquitos hay que corregirlos dándoles su disciplina en sus pompis, ¿verdad? Pau, 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 pau. Y ya, se corrijan y al ratito lo abrazas. Hijito, te discipliné porque te amo. Eso que hiciste no es correcto. Así no le hablas a tu abuelita, hijo. Eso no es correcto, ¿entendiste? Bueno. ¿Por qué es con una vara y no con la mano? ¿Saben por qué? Porque las manos son para bendecir, son para abrazar, son para acariciar, son para consolar, son para adorar a Dios. Nunca son para golpear. Por eso la palabra de Dios nos dice no con la mano, con una varita. Se llama la varita de la corrección. El hijo que es disciplinado aprende el camino correcto en la vida y traerá bendición a sus padres. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dile a la persona a tu lado: corrige a tu hijo y te dará descanso, dará alegría a tu alma. Pastor, pero ya los chamaquitos, ya tiene 16, ya tiene 18 la niña, ya tiene 25, ya tiene 36 y sigue en la casa, pastor. Bueno, hay otra forma de corregirlos y disciplinarlos, ya no con la varita, ¿verdad? Ya no vas a agarrar la varita con un chamaco de 16, 17 años que está más grande que tú. Yo pienso que mi hijo Isaías, que ahorita tiene 6 años, como a los 12 va a estar como de 2 metros, porque lo veo muy alto. Y pues ya a la edad de 16, 18 no lo vamos a poder corregir con la varita. Pero hay otras formas. Dios nos dará la sabiduría. Amén. En conclusión, cualquier varón que desee ser un mejor padre cristiano debe obedecer estos 4 fundamentos, principios espirituales, imitando a nuestro Dios. ¿Cuál fue el primer fundamento? El amor. El amor, oración, la palabra de Dios, el discipulado. Ama a tu hijo. ¿Cuál fue el segundo fundamento? Bendición, bendición con tus labios, con palabras, un toque con significado, un abrazo, un beso, una oración por ellos, poner tus manos en sus cabecitas, orar por ellos. ¿Cuál fue el tercer fundamento? Provisión. ¿Quién es el proveedor? Dios. Pero Dios provee también a través del trabajo ¿de quién? De papá. A través del trabajo de papá. Y esa provisión, ese dinero que tú ganas no es tuyo, es de Dios, para que lo administres, para bendecir a tu esposa y para bendecir a tu familia, a tus hijos. ¿Y cuál fue el cuarto fundamento? Disciplina. Disciplina siempre, siempre con amor. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos porque tú eres el Padre más maravilloso, más extraordinario, más bendito del universo, porque eres Dios. Levanta tus manos, hermano, hermana, un momentito, y adora a Dios. Adoremos a Dios. Dile: Señor, mi Dios, tú eres mi Padre. Abba, Padre, Padre amado, Padre querido.
Señor, te adoramos en este momento, nos postramos en nuestra mente y en nuestro corazón delante de ti. Reconocemos que tú nos has amado, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Tú has sido nuestro proveedor en todo lo que hemos necesitado, Señor. Tú también nos has disciplinado muchas veces. Gracias por tu disciplina, Señor. Queremos conocerte más, queremos amarte más. Bendito sea tu nombre, Padre amado y Padre celestial. Y ahora, Señor, también te queremos suplicar, quienes somos padres y madres, que nos des la sabiduría de imitar tu ejemplo, Señor. Tú has sido un Padre perfecto para nosotros. Ahora nosotros, aunque somos imperfectos y cometemos muchos errores, queremos parecernos a ti, queremos acercarnos a ti. Enséñanos a amar a nuestros hijos, enséñanos a proveer a nuestros hijos, a bendecirlos y a disciplinarlos con tu infinito y perfecto amor. Gracias, Señor, te damos. Así, con tus ojos cerrados, nadie abra sus ojos. Si hay alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor Jesucristo y venir a formar parte de la familia de Dios, y tú todavía no conoces a Dios y al Señor Jesucristo, te suplico que te acerques a Él a través de esta oración. Con tus ojos cerrados, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo deseo formar parte de esta familia preciosa. Deseo pedirte, Señor Jesucristo, que me salves, que me limpies con tu sangre. Yo reconozco que he pecado de muchas formas, he mentido, te he traicionado, Señor. He vivido para mí mismo, con egoísmo. Te suplico que me perdones. Sálvame, entra a mi corazón, Señor Jesucristo. Y te doy las gracias en este momento, porque has escuchado mi oración. En tu nombre precioso. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Padre celestial. Tenemos un Padre. Por eso somos hermanos.